empezando. Segunda jornada, segundo taller de los talleres didácticos DIME. Seguimos con matemáticas y podremos hablar de que continuamos hoy con lo que se empezó el otro día, que hay mucha relación. Y quizá hoy toquemos, si el otro día estuvimos hablando de truquitos, ¿no? Y de recetas, creo que hoy tocaremos el truquito por antonomasia de primaria y secundaria, que es la regla de 3, ¿no? Que con cualquiera que hable, de hecho, creo que uno de las cosas que tiene es que cualquiera te dice, no, es que yo todavía lo utilizo en mi vida real. Otra cosa no, dividir fracciones a lo mejor no, pero la regla de 3, pues se sigue utilizando y además a mí, por ejemplo, me cuesta deconstruirme, ¿no? Cuando lo trabajo en primaria. Así que, bueno, pues volvemos a contar con Pablo, con Sergio, que Sergio, tienes tu tesis hecha sobre proporcionalidad. Así en general, no la regla de 3 solamente, ¿no? No, sí, claro, es mi tesis es una propuesta didáctica para primero y segundo de la ESO, sin usar regla de 3, claro. Sin usarla. Sin usarla, sí. Sin usarla, o sea... No se ve. Otra cosa es que salga, claro, que luego hay... Porque tampoco es una cosa que podamos decir, es que el alumno puede... No es un algoritmo al que el alumno diga, pues puede llegar, ¿no? O sea... No, pero está tan extendido que las clases particulares, la familia, la vecina, pues hace que aparezca siempre. Claro. O incluso la instrucción previa, claro, pero más, fíjate que más que la instrucción previa, ahí las interferencias que teníamos eran más del entorno en ese momento, de clases particulares o familiares que ayudaban. Claro, y ayudan con lo que tienen, igual que, no sé, yo recuerdo así, estaba en centros con ABN, que tenían ABN, y claro, si mandas deberes, pues el padre o la madre va a ayudar con lo que sabe. Y bueno, eso ABN o tradicional o lo Sí, que sí. sea. Si tú mandas deberes, pues tendrás que aguantarte con el padre o la madre, tiene que ayudar. O manda deberes que el niño puede hacer. Entonces, en fin, es otro tema. Claro, esa es la dificultad que nos encontramos, que está tan extendido eso. Es que además yo creo que en cualquier momento que empiece uno a trabajar proporcionalidad, lo que ha visto es directamente la regla de 3. Y es lo que hablamos otro día, ¿no? Primero para Claro, poner situaciones, ¿no? ese es uno de los caminos a seguir, ¿no? Que no todas las tareas eran resolubles por regla de 3. No todo lo que se proponga sea resolver problemas que con una regla de 3 se puedan hacer, ¿no? Porque al final esa regla o ese truco, como todos los demás, te funcionan muy bien o bastante bien para un tipo concreto de problemas cuando sabes que estás haciendo ese tipo concreto de problemas. En el Que son, momento en el que no sabes si estás haciendo ese tipo de problemas ya no funciona tan bien. Pero bueno, eso es el otro día no lo tocamos, pero eso también lo podemos rastrear desde los primeros cursos hasta los últimos, que muchas veces se compartimenta tanto. Por ejemplo, si estás trabajando la suma en primero de primaria, pues es el tema de las sumas y pones problema de sumas. Entonces, pues si en el enunciado hay dos números y estás en el tema de sumas, pues ¿cómo se va a resolver el problema? Pues con una suma. O estás ya nos vamos al segundo ciclo de primaria y estás en el tema de divisiones y todos son problemas de divisiones. Pues bueno, pues no hay mucho que pensar, ¿no? Entonces, pues hay que diversificar, que no sea todo problemas que se resuelven por este truquillo. Primero no enseñarlo, sería el primer consejo, porque, bueno, ahora vamos viendo, pero no hace falta, no hace falta. Te oculta la comprensión del fenómeno que hay detrás y no te soluciona gran cosa. No es mucho más económico que otras cosas. yo recuerdo un hilo de Pablo que retó a la gente a que le pusieran problemas
¿no? Problema de regla de 3, ¿no? Que él resolvía, me imagino casi, yo creo recordar que casi todo fue reduciendo la unidad, ¿no? Que se podían resolver de otra forma, razonando o trabajando. Y recuerdo que había, es que recuerdo, no recuerdo cuál era el problema, pero recuerdo que había uno que yo no sabía hacerlo. No sé si, porque además tú lo pusiste, se mira, y este concreto, no sé si Pues estaba. puede ser, sí, 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 porque ahí es lo que los problemas que se suelen plantear, y además es como solemos iniciar este Los de tipo valor de faltante. talleres, piensa un problema de proporcionalidad, ¿no? Y lo que suele pensar la gente es un problema de lo que llamamos valor Valor faltante, faltante. valor perdido, que son los que se resuelven de forma cómoda con regla de tres. Y que pueden tener pues una pinta. Voy a compartir pantalla un momentico Dale, dale, Sergio. y me vais y vamos debatiendo como el otro día. O sea, vais parando cuando queráis. Los talleres los solemos empezar con una... A ver, esto, ¿cómo se quita? Bueno, da igual. Con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la proporcionalidad? O bueno, No, enuncia un problema. No aparece, Sergio, ¿El qué? que no aparece. ¿No veis mi pantalla? es que has No. debido compartir pestaña o... Vale. Pensaba que le había dado toda la pantalla. Gracias. Ahora sí, ¿no? Sí. Sí, pero te sale en espejo. ¿Y ahora? ¿Cómo? ¿Sigue el espejo? Bien, ¿no? ¿No se Yo ve lo, mi...? Soy yo. yo lo veo perfectamente. Vale. Ahora. Se ve el PowerPoint, ¿no? Que irá con un poquito de Vale, no, retraso. pero era yo el que. Entonces, cuando pues alguien piensa en qué es la proporcionalidad, pues le viene a la cabeza algo así, ¿no? Ujú. Si 5 entradas me han costado 37,50 euros, ¿cuánto me habrían...? Si 5 entradas me han costado eso, pues ¿cuánto me han costado 3 entradas? Y luego ya, pues lo de abajo, ¿no? Que sería la disposición espacial de los datos con ese dato que nos piden y que entonces empezamos a resolver multiplicando 3 por 37,50 y dividiendo para 5, ¿no? Que sería completar con regla de 3. Sin embargo, pues este problema es un problema sencillo, aritmético, de lo que se llama en dos etapas, o sea, que se resuelve en dos operaciones, y de las múltiples combinaciones de dos operaciones que podemos hacer para encontrar la solución, porque no hay una única forma, la única que no hay manera de encontrarle sentido es el orden en el que se hacen las operaciones en la regla de 3. Lo que no hay manera de encontrar un significado es de multiplicar ese 3 entradas por 37,50 euros, que es Claro, es el que, precio claro, de es lo que yo decía el otro día de la fracción de un número, ¿verdad? Esto, exactamente eso. los 90 y tantos, esos 100, ¿qué significa? Eso no hay manera de que le demos un significado, por lo menos no de forma natural. Sin embargo, es un problema que cuando empezamos con las multiplicaciones y las divisiones y la división con significado de reparto, la multiplicación como suma reiterada, pues en tercero de primaria, me mojo un poco menos, en cuarto de primaria, los alumnos pueden resolver. Quizá le quitamos los decimales, unos números más, pues 5 entradas cuestan 30 euros, ¿cuánto cuestan 3 entradas? ¿No? Por ejemplo, que se resuelve o se puede resolver calculando cuánto cuesta una entrada y luego, pues si tengo que comprar 3, pues ya sé el precio de una entrada, pues 3 por 6, ¿no? Que sería lo que costaría una entrada si cambiáramos ese 37 por 50 por un 30, pues me da la solución. Y no hace falta ningún artificio de ningún tipo, sino comprender el significado de la división y comprender el significado de la multiplicación. O un significado de la división como reparto
los euros que han costado entre las 5 entradas. ¿Por qué? Porque estoy pensando que todas las entradas cuestan lo mismo. Eso habría que especificarlo en algún momento. Lo estoy suponiendo, no me lo dice el enunciado. Y luego, pues si todas las entradas cuestan lo mismo y he calculado lo que cuesta una entrada, pues lo multiplico por 3. Y ya está. ¿Vale? Esta cosa que es que parece muy natural, pues el problema de la utilización de la regla de 3 en la educación se puede rastrear en más países, ¿eh? Es una cuestión internacional. Pero aquí en España, pues este debate pues es más viejo que la tos. Os voy a poner esta imagen. A ver. La mayor parte de los problemas que en la escuela se resuelven por una regla de 3 se hacen en la práctica por reducción a la unidad, o sea, calculando cuánto cuesta uno o cuánto equivale a uno, ¿no? Y los niños pueden dominarlos antes de saber lo que es una proporción. Fijaos que yo también he obviado hablar de una proporción. Y no es que me parezca poco importante la idea de proporcionalidad, al contrario, la creo capital. Pero mucho mejor que dar reglas separadas para cada cuestión es acostumbrarles a reducir el caso a otros casos conocidos. Simplificar en vez de complicar. Por la misma razón, no creo conveniente enseñar en la escuela primaria las reglas de aligación, conjunta, falsa posición, etc. Bueno, son otros truquillos para otros tipos de problemas relacionados con la proporcionalidad. Que pueden aprender los niños solos el día que las necesiten, si es que alguna vez se da este caso. Ya quien escribe el texto dice, bueno, esas reglillas se pueden aprender por uno mismo fácilmente si es que algún día se necesitan, porque probablemente sea una cuestión escolar y rara vez se necesiten fuera del ámbito escolar. Bueno, este fragmentillo... Te iba a decir, digo, tiene pinta de viejo, ya la Sí, tipografía y el amarillito del hombre. el papel amarillito, ¿vale? Pues 1932, Segunda República, Margarita Comas, cómo se enseña la aritmética y la geometría. Margarita Comas, que era pedagoga, bióloga, un poco se inició, digamos, en la didáctica de las ciencias naturales, o de las ciencias, incluida la matemática. Fue maestra, estuvo en escuelas normales, bueno, en fin, se exilió después de la guerra civil. Pues básicamente esa es la idea. Si queréis cortamos ya y nos vamos a... No, bien, a ver, yo te iba a preguntar antes, pensé que no quería cortarte, sobre si ese tipo de mismo problema que has puesto tiene cabida, por ejemplo, en un tercero, claro, cambiando los decimales o cambiando, o sea, por ejemplo, poniendo en vez de 30, aunque 30 sí divisible por 5, incluso haciéndolo manipulativamente, tiene cabida y se podría hacer, aunque no, o sea, se puede hacer manipulando, representando, o incluso esos. Claro, bueno, aquí quitando esta parte... Ponerle nombre, ¿no? Vamos a trabajar proporcionalidad, ¿no? Claro, no hace falta. Esto es si estamos trabajando, si ya hemos trabajado la multiplicación, si estamos introduciendo la división, pues este sería un problema en el que se necesitan dos operaciones que son una división y una multiplicación. Una división que se puede interpretar como reparto, 30 euros repartidos entre las 5 entradas, que podemos hacer dibujos, o puede haber material manipulativo que esté en las... Manipulativo, o sea, billetes mismos, aunque los billetes ya... Pero fíjate que puedes estar pues 20, 30 minutos con este problema haciendo muchas cosas. Perfecto, claro. Tú le das los 10 billetes o los 3 billetes de 10 o diferentes y ahora tienes que cambiarlo, tienes que... Exacto. Da mucho más juego. Cambiarlos en euros y repartirlos en 5 montoncitos o en 5 rectangulitos que representen las entradas.
incluso simplemente dibujando, ¿no? Tanto los 30 euros como las 5 entradas. Se puede bajar el número 30 si es necesario. No hace falta ni saberse un algoritmo para la división, si se hace de forma manipulativa. Y luego, una vez que sabes lo que le corresponde a cada entrada, pues 3 veces, ¿no? 3 veces. Lo que cuesta una entrada. Primero una idea de la división como reparto y luego una idea de la multiplicación como suma reiterada. No hay más misterio. Bueno, habría un pequeño misterio que igual pues puede dar lugar a otros debates y puede ser un poco más complicado, depende del curso y depende del contexto, es si estamos de acuerdo en que cada entrada tiene que costar lo mismo. Claro, es que eso ya para mí es un problema más lingüístico. Sí, es sobre el análisis del contexto, ¿no? Porque... Sí, eso es decir, damos por sentado muchas cosas que, claro. que a lo mejor el niño no Claro, pues esto es tiene capital. asimilada. Esto es capital, porque esto es lo que en realidad te asegura dentro del contexto que la relación es de proporcionalidad. Si no ocurre eso, no es de proporcionalidad. Y entonces ya esto no tiene sentido. Esta división no tiene sentido, porque esta división solo tiene sentido si todas las entradas cuestan lo mismo. Porque habrá también actividades claro. en las que no se resuelvan con problemas, sino que en las que propongáis o se propongan cuáles son proporcionales y cuáles no. Claro, de hecho esta misma, pues podríamos buscarle pegas, ¿no? Que unas entradas fueran con carne joven, claro, a esto igual depende de la edad, pues hay que buscar un contexto en el que tenga más sentido que no sea lineal, ¿no? Pero acostumbrarles a pensar si a cada uno le toca lo mismo, es lo que asegura que la relación es de proporcionalidad. Esta constante, que es lo que se llama razón. Razón es... €6 por entrada, claro. Una de las dos razones, ¿no? Porque en este problema la otra razón sería la inversa, en este tiene un poco peor cabida, que sería 1/6 de entrada por euro. Sería dividir 5 entre 30. O sea, otra forma de abordarlo, porque tampoco es la única, sería hacer la división al revés. Cinco entradas, primero no cambia el color, entre los 30 euros. Esto, claro, para aquí ya necesitamos que el alumnado tenga conocimiento sobre el número racional. ¿Vale? Esto ya sí que sería para sexto de primaria o para secundaria, que sería al revés, hacer el reparto al revés. El otro día no tocamos la fracción como reparto, pero sería interpretar ese 1/6 o en decimal. ¿Qué significa repartir 5 entradas entre 30 euros? Pues serían las entradas, o si queréis el trocico de entrada, que le toca a cada euro. Podemos interpretar esa división también como un reparto, pero necesitamos del número racional ahí. Entonces, esto ya requiere de otros conocimientos. Esto ya no estaría hablando de un tercero o cuarto de primaria. Se estaría hablando de un sexto de primaria o primero de la ESO. Claro, porque es algo que cuesta darle significado, ¿no? Claro, el significado aquí cuesta mucho más. Porque no es algo tangible. Y entonces, cuando no es algo físicamente, digamos, posible,
pues cuesta más dar el significado. Es como, pues si es un tercio de chico por cada chica, ¿no? Si tienes un chico por cada 3 chicas, ¿no? Pero ahí sí es. Pues es ¿cuántos chicos tocan a cada chica? Pues un tercio de chico a cada chica. Entonces, ese tercio de persona cuesta más hacer la interpretación. Vale, pero lo veo ahí más claro que en este problema. Es decir, en la relación chico-chica, me da igual que me diga, o sea, me da igual, me resulta más fácil que me diga hay 3 niñas por cada chico que... No, porque aquí al final, olvídate de los números, Ajá. ¿vale? Lo que estoy calculando es cuántas entradas puedo comprar con 1 euro. Ah, vale, vale, ves tú, ahí cuando me lo has dicho ya lo entiendo mejor. Vale, vale, vale. ¿Cómo calculo cuántas entradas puedo Vale, comprar por 1 euro? ahora lo entiendo mucho. Repartiendo las entradas entre los euros. Y entonces así sabré cuánto le toca, cuántas entradas le tocan a cada euro. Lo que pasa es que cuando vemos el resultado numérico, que es un sexto, ahí pues choca, claro, porque en principio no puedo comprar un sexto, no puedo comprar un sexto de entrada. Vale, no puedes porque no te lo van a vender, pero No te van a vender un sexto de entrada. ya, ahora cuando tú me has dicho eso, sí he sabido darle significado. Es decir, cuántas entradas o qué parte de entrada Claro. puedo comprar. O, por ejemplo, también cuánto me falta para... Si tengo 1 euro, ¿cuánto me falta? Bueno, verdad, no, mal, me faltan 4 euros, pero claro, ¿qué fracción me falta? Que no, Sí. sería absurdo, pero bueno, en fin, he jugado Sí. con la Sí, fracción. y luego, bueno, te puede servir para decir, bueno, pues si tengo, o sea, al final es un objeto matemático ahí que te sirve para hacer ciertas, pues si luego tienes 10 euros, ¿cuántas entradas puedes comprar, no? Pues un sexto por 10, pues 10 sextos, pues bueno, pues puedo comprar una y me sobra no sé cuánto. O sea, te puede servir luego. El caso es darle significado a algo que físicamente no es posible. Entonces, sí que hay que, por ejemplo, los primeros problemas que planteamos nosotros en la propuesta didáctica, intentamos que tanto una razón como la inversa, o sea, hacer la división de una forma o de la otra, le puedan dar un resultado entero, me vais a protestar enseguida los que seáis matemáticos, porque es una es entera, la otra no, pero por ejemplo utilizando magnitudes en las que y números en las que pues una fracción sea fácilmente reconocible, por ejemplo que nos salga 1/4 de hora por kilómetro y entonces pues que eso lo puedan cambiar a minutos si quieren, ¿vale? Siempre que tengamos dos razones, si una es entera, pues la otra va a ser, la inversa va a ser racional. Pero se pueden buscar magnitudes, contextos y estructuras numéricas, numéricos que ponen ahí en el problema, de forma que el cambio a entero sea fácil, o que no salgan fracciones como un sexto, que salgan medios o cosas así. Ya estaba diciendo Ignasi que por eso se utiliza a veces el 100. No estoy viendo. Sí, la referencia 100 y luego en los porcentajes, ahora os estaréis viendo el espejo infinito, ¿verdad? Os estaré mareando. Tiene muchos divisores, entonces muchas veces pues ayuda a que salgan cuestiones enteras, pero al final no deja de ser una referencia en la que no todo es entero. O sea, por ejemplo, a nadie le supone ningún problema calcular porcentajes en una clase de 27 alumnos, ¿vale? Y te piden los porcentajes de aprobados y de suspensos y a nadie no le suele suponer un conflicto cognitivo calcular un porcentaje. Y tu clase tiene 27 alumnos, no va a tener nunca 100. Y de hecho, 27 no divide a 100. No hay manera de que el porcentaje te salga además entero, ¿no? Y
tiene tanto sentido como calcular un tanto por uno. Básicamente ninguno, ¿vale? Porque tu clase tiene 27. Lo que pasa es que vale para comparar, o sea, sentido físico, tu clase nunca va a tener 100. Pero estás haciendo el ejercicio de, bueno, pues si la clase de al lado tuviera 100 y mi clase tuviera 100, pues vamos a comparar. Pero es lo mismo o es cognitivamente no hay mucho más conflicto a decir si en la clase de al lado calculo cuántos aprobados hay por cada uno y en la mía hay cuántos aprobados hay por cada uno, pues vamos a comparar. La proporcionalidad, y además así entramos en otro de los aspectos que hemos tocado ahí al principio, está muy ligada a el pensamiento relativo, a hacer comparaciones relativas, no comparaciones absolutas, ¿vale? Lo decíamos la semana pasada, Rafael lo sacaba la semana pasada por ahí, lo del zumo, ¿no? ¿Qué zumo sabe más dulce? ¿Este que tiene 2 gramos de azúcar o este que tiene 4 gramos de azúcar? Pues no lo sé, hasta que no sepa cuánto volumen total de zumo hay para ver cuántos gramos de azúcar hay por cada litro, ¿no? No puedo hacer una comparación absoluta diciendo como este tiene más azúcar, es más dulce, porque no sé cuánto volumen de zumo estoy hablando en el zumo que tiene 2 gramos de azúcar y en el que tiene 4 gramos de azúcar. Si sé que el volumen es el mismo, sí, pero si no, lo que tengo que calcular es cuánto azúcar hay por cada litro, o sea, una referencia que sea común a los dos zumos para saber cuál es más dulce. Entonces, la proporcionalidad, las situaciones de proporcionalidad están muy ligadas a hacer comparaciones relativas. No es cuánto azúcar tiene, sino cuánto azúcar tiene por cada litro, por ejemplo. O por cada medio litro, o por cada vaso, por lo que sea. O sea, acordar un... Por una unidad de volumen. Claro, y por eso, de hecho, me imagino que el porcentaje se tiene que... O sea, se tiene, lo que decimos muchas veces, ¿no? Se tiene que llegar a él, es decir, lo utilizamos porque es una cifra redonda, ¿no? Claro, bueno, sí, lo utilizamos porque, o sea, el porcentaje es una abreviación de cuánto por cada 100, simplemente. Pero que podríamos tener un tanto por 60, un tanto por 55. Lo que hay en la pantalla ahora mismo es un tanto por 1. Sí. Es cuántos euros por cada entrada, por cada una. Podríamos calcular cuántos euros por cada 100 entradas. No sería exactamente lo que estamos acostumbrados a llamar porcentaje, porque solemos utilizar los porcentajes en situaciones en las que las dos magnitudes son la misma, ¿vale? Por ejemplo, me he gastado el 6% del dinero que tenía, el 30% del dinero que tenía, ¿vale? ¿Hay qué magnitudes estamos trabajando? El dinero que tenía y el dinero que me he gastado. Entonces, las dos son dinero, las dos son valor económico. Y entonces, 100 es 30 euros me he gastado por cada 100 euros que tenía. Y es a lo que llamamos 30%. Y es complicado buscar actualmente, aunque hay situaciones en las que el porcentaje se use en sitios donde las magnitudes sean diferentes, ¿vale? O sea, no se usaría aquí para decir, para usar 6 euros por entrada, 60%, porque serían, no, sería 600%. 600 euros por cada 100 entradas. Ese uso no existe. O no, prácticamente no existe. Sí que hemos rastreado, por ejemplo, para las tesis, mi tesis no nace sola, nace de otra de Antonio Oller, en la que hace estudio histórico de la proporcionalidad. Yo no me meto ahí en estudios históricos. En el TRUEC. Se han buscado, o sea, sí que hay usos del porcentaje en los que, por ejemplo, se utilizaba
porcentaje para hablar de alimentación del ganado y hablar de 60% como 60 kilos por cada 100 cabezas de ganado, por ejemplo. Históricamente el porcentaje nace en contextos económicos y nace en contextos económicos en economías o en monedas donde existían los céntimos, ¿vale? Entonces, hablar de porcentaje o hablar de un 20%, pues es 20 céntimos por cada unidad de moneda. Y nace ahí, y nace como una abreviatura. El problema es que al habituarnos a esa abreviatura, estamos escondiendo el 100. Y no solo el número 100, sino que un 20%, el 20 hace referencia a una cosa y el 100 hace referencia a otra. Y es capital para entender los porcentajes saber a qué hace referencia el 100. Si es un 20% de aumento, pues es que aumenta 20 por cada 100 de ahora. Y pues, entonces nos dará 120 después del aumento. Pero ese 100 siempre hace referencia a esa cantidad inicial, ¿no? Y para comprender las situaciones inversas, pues eso es importante. Pero el porcentaje es un caso muy particular, de proporcionalidad. Por eso, porque se suele trabajar en contextos en los que las dos magnitudes implicadas son esencialmente la misma. Yo he trabajado una actividad en quinto, en sexto. En quinto no recuerdo haberla hecho. Y nunca me acaba de salir bien. O sea, como yo quiero. Que es ¿sabéis el reto este del bottle flip, ¿no? Lanzar la botella y que caiga de pie. Pues les pregunto que cuál es el mejor de las clases. Entonces, ¿qué hago? Que para ello les doy pues un tiempo. Creo que la clave está en que a lo mejor le pongo un minuto. Digo, durante un minuto os ponéis por pareja y durante un minuto lanzáis la botella. Y vais anotando, el otro anota las veces que lancen, las veces que lo consigue, ¿no? Y claro, como salen distintas cantidades de lanzamiento, pues tienen que ver, tienen que acordar, o sea, tienen que solucionarlo, tienen que llegar a un acuerdo de qué cantidad. Un referente común. Un referente, eso es. Claro, mi intención es que llegue a 100. Creo que la clave está en que tienen que ser 10-15 segundos para que haya 6, 7, 8 lanzamientos, porque cuando salen números tan grandes, pues claro, al final acabo yo diciendo, pues tenéis que hacer porcentaje, pero no ese tanteo, que también está guay, porque es verdad, a lo mejor sale uno con 28 de 70 lanzamientos y otro con 15 de 50. Más o menos duplicando, haciendo tercios, más o menos tantean, pero claro, al final tienen que llegar al porcentaje, tienen que dividir o primero el tanto por 1 y luego por 100, pero no acabo de al final, fíjate, Rafa, que lo del por cien, en el porcentaje, es un acuerdo. No, va a salir o no va a salir de forma natural. O sea, lo que si tienen una experiencia previa con el porcentaje, saldrá. Eso es, alguno caerá, sí, vale, pero si no lo has dicho, no. Claro, si no, no es algo que es algo que cuadra bien con que tiene muchos divisores, con nuestro sistema decimal, con nuestro sistema de numeración, con nuestro sistema económico y que entonces se ha extendido su uso. Pero si no, a lo mejor si hacen 6-7 lanzamientos, ahí lo que les va a ayudar es tener un buen conocimiento sobre la interpretación de la razón, o sea, del tanto por uno. Si han salido 4 de 7, pues que interpreten ese 4 séptimos como las veces que han acertado por cada lanzamiento. Sí, pero ¿cómo hago que sea así? Y luego comparando la fracción 4 séptimos, por ejemplo, y 5 octavos. ¿Cuál ha sido mejor? Entonces, ¿cómo hago para que ellos digan, pues tengo que dividir 4 entre 7 o 5? O comparar las fracciones. Ajá. Por otro método, poniendo como un denominador, por ejemplo. Claro, yo mi intención, o sea, primero es no el porcentaje, lo primero es que sepan que tienen que encontrar un denominador común. Claro.
Claro, ahí hay varias cosas y además es interesante que salga porque estamos metiéndonos también en la conexión entre proporcionalidad y estadística y probabilidad. Eso es. Ahí tienes la frecuencia relativa, que es el tanto por uno, que se puede interpretar como un tanto por uno. Ese 4 séptimos lo han acertado 4 de 7 lanzamientos. Pues el 4 séptimos interpretarlo como veces que lo han acertado por cada una. Pero que luego a los otros les sale 5 octavos, pues también será las veces que han acertado por cada una. Entonces, en cuanto comparen esos números, el que sea mayor es el que más veces ha acertado por cada una. Ajá. Luego, claro, si ponen como denominador 56, podríamos también pensar en que el numerador significa cuántas hubieran acertado si se mantiene la frecuencia en 56 tiros. Lo podríamos hacer, pero también podrían pasar a decimal y hacer la división. Y entonces ahí sí que sería también más fácil esa interpretación cuando le salga el 0, no sé qué, que serían los aciertos por cada uno. Claro, porque es que además, si le pones poco tiempo, 10, 15 segundos, se te va a dar mucho la circunstancia, o sea, que muchos no acierten, pero con más tiempo sí. ¿Sabes? Vas a tener de 8 o 10 lanzamientos, 0, pero Claro. si 20, 21, 25 sí van a acertar algunas. Claro. Pero bueno, que yo creo que igualmente es rico eso, ¿no? Decir, bueno, primero lo hacemos con 10 segundos, con 15, y ¿creéis que si lo hiciéramos con un minuto se darían los mismos resultados? No sé, en vez de hacerlo en una sesión que me podría dar para 2, 3 sesiones. En el caso este de 4 séptimos y 5 octavos, que alguna vez me ha pasado, lo que muchas veces buscan es que sea igual. Y entonces ahí, si en vez de fijarse en los aciertos, se fijan en los fallos, uno ha fallado 3 de cada 7 y otro ha fallado 3 de cada 8. Y ahí sí que lo pueden comparar. Ay, vale, mira, fíjate. Claro. Fíjate. Sí. Y ahí en la puedes haber aprendido con las fracciones que estuvimos hablando el otro día, por ejemplo, porque en las situaciones de medida que salieron el lunes pasado, pues claro, todo esto de la comparación de fracciones, de cuál expresa una cantidad de medida mayor, pues surgen estas técnicas que está diciendo Ignasi, que no tienes por qué ir siempre a hacer un común denominador, porque sí, porque luego a lo mejor con razonamientos de este estilo, de cuánto queda para la unidad, etcétera, ya cumples. Una cosa, estabais hablando de la pérdida del referente, de lo que significa el 100, porque así cuando te lo dicen de primeras parece que es una chorrada, ¿no? El preguntarte por qué significa ese 100, y es súper importante. Y Sergio ha mencionado las situaciones inversas, y luego os habéis ido a situaciones de comparación, ¿vale? Está muy bien, pero yo creo que estaría también bien poner un ejemplo de situación inversa, estas que estaba señalando Sergio. Esta de la oferta del día sin IVA, que hace de vez en cuando una conocida distribuidora de electrodomésticos, ¿no? Hay ese 21% que te quitan, ¿te están quitando un 21% o qué están haciendo? Claro, yo creo que también ahí pasa que no se sabe realmente lo que es el IVA. También, y hay que jugar, o sea, cuidado aquí porque, claro, el IVA, claro, nosotros lo tenemos muy asumido y cuando se ve esto con la chavalería, pues no está tan claro, ¿no? Pero sí que el primer impulso es coger y hacer un 21% del precio final. Eso es. Y no es así, claro. El 100 de ese 21% que te quitan, pues hace referencia al precio original, antes de aplicar el IVA. Yo he hecho problemas de esto también en sexto, pero claro, yo creo que con lo que me he topado es que en realidad, claro, impuestos sobre el valor añadido, es que, claro, tienes que explicar que el producto tiene un valor, ¿no? Tiene un precio y se le añade un 21%, que es el que tú compras habitualmente, que tú pagas habitualmente. Cuando te dicen eso, no es lo mismo que rebajarte un 21%, sino que no te lo están cobrando. Claro, pero puedes saberlo, a lo mejor te puede pillar de primeras, pero lo esencial que también ha dicho Sergio antes es preguntarte por qué significa, ¿no? ¿Qué significa esta división? ¿Qué significa esta multiplicación? ¿Qué significa este 100 en este caso que está oculto ahí por el porcentaje? Entonces,
ya está metido en la cultura de aula, por así decir, que esto va a dar significado también a ese 100, estas preguntas van a surgir, ¿no? Y cuando te las encuentres luego en una situación, pues también. Me está poniendo Sergio... Sí, eso es. Sí, podemos, si queréis, darle, como estábamos con esto del porcentaje, luego ponemos problemas de comparación o cosas así. Por ejemplo, cuando yo tengo un contexto del tipo, pues bueno, el 25% de los alumnos del instituto pues son alumnos de bachiller. ¿Vale? ¿Cómo encaja? Porque es un poco lo que, dándole vueltas al textillo este que hemos puesto de Margarita Comas, ¿cómo encaja una situación así en ese texto, ¿no? ¿Cómo hago para llevarme una situación de porcentaje relativamente compleja a simplificarla y ver el paralelismo con ese problema de cuántos euros costaba cada entrada, ¿no? Y entonces ahí lo veíamos muy fácil porque calculábamos cuántos euros costaba cada entrada y luego multiplicábamos por el número de entradas, ¿no? ¿Cómo nos llevamos eso a un problema del tipo? Pues el 25% de los alumnos del instituto son de bachiller. Si hay, pues yo qué sé, 130 alumnos. Bueno, he puesto un porcentaje muy fácil, ¿vale? Que es lo que se llamaría un punto de anclaje o un benchmark, ¿vale? Entonces lo vais a ver muy fácil, ¿vale? Pero ¿cómo llevaríamos la estructura de antes y si este porcentaje fuera distinto a un problema de este ciclo, ¿no? Si hay 130 alumnos de bachiller, pues ¿cuántos alumnos hay en el instituto? Claro, esos son los problemas más complejos que se dan quinto no salen, sexto. Claro. Hay que calcular el total. ¿Por qué? Claro. Porque en realidad no se ha trabajado la regla de 3 y ya está. Pues fíjate que curiosamente con una regla de 3 bien trabajada, pues no tendrían que tener diferencia con el resto de problemas, pero aún así siguen dando muchos problemas porque probablemente la regla de 3 también no se llega a dominar exactamente, ¿no? Ya digo que pensad que este 25% que he puesto pues ha sido una castaña porque muchos diréis, pues bueno, pues 4 veces más y ya calculo el total. Pero ¿cómo se reduce este problema? ¿Cómo se hace el paralelismo? ¿Cómo se hace esa simplificación al problema de las entradas? ¿Vale? A mí me están preguntando por alumnos en el instituto. En el INSTI, cuando hay pues 130 de bachiller. ¿Sí? Pues la historia, antes me preguntaban por el precio de 3 entradas. ¿Y qué hacía yo primero? Calcular el precio de una entrada. Eso es. Pues ahora sería calcular cuántos alumnos hay en el instituto por cada uno en bachiller. Cuando yo sepa cuántos alumnos del total del instituto hay por cada uno de bachiller, como sé que hay 130 de bachiller, solo tendré que repetir 130 veces esa cantidad. Ya. ¿Cómo calculo cuántos alumnos del total hay por cada uno del bachiller? Pues con esta frasecica que me relaciona alumnos de bachiller y alumnos del instituto. Y aunque os parezca mentira, una de las grandes complicaciones en secundaria, que es donde tengo yo hecha la experimentación, pero vamos, se pueden rastrear otras investigaciones, es entender bien este porcentaje. Sí. Y poder decir que esos son 25 alumnos de bachiller por cada 100. ¿Por cada 100 qué? Y te dicen alumnos de bachiller, que no. No, claro, Por cada 100 alumnos del total.
que están incluidos los de bachiller. ¿Vale? Entonces, si yo... Esto sería el equivalente a saber cuánto costaban 5 entradas antes. ¿Qué hacía yo primero para calcular cuánto costaba una entrada? Pues repartir el precio de todas las entradas entre el número de entradas. ¿Cómo hago para calcular alumnos en el instituto por cada uno en el bachiller? Esto os estoy mareando. Pues repartir alumnos del instituto entre los de bachiller. de los alumnos de bachiller. Y una vez que sé que hay 4 alumnos en el instituto por cada uno en bachiller, pues como sé que hay 130 de bachiller, pues repito 130 veces eso. Y ya está. ¿Vale? Entonces, la reducción a la unidad, el significado no siempre es tan sencillo. En eso somos conscientes todos. Como calcular cuánto costaba cada entrada. Pero al final, con cierto trabajo, con cierto esfuerzo y pensando en lo que significan los números, se le puede dar significado a esas dos operaciones que hacen falta para resolver los problemas y que nos dan un patrón común que es una división, pero no una división aleatoria, sino una división interpretada como reparto para calcular cuántos le corresponden a cada uno, y luego una multiplicación interpretada, aunque haya decimales de por medio, pero interpretada como una suma reiterada de, bueno, pues si ya sé cuántos le tocan a uno, calculo cuántos le tocan a 27,5. ¿Cómo? Pues multiplicado por 27,5. Uh-huh. Y esta es la estructura un poco de los problemas de, por ejemplo, de valor perdido aquí de valor faltante en los porcentajes. Aunque, por ejemplo, con los alumnos no empezamos así. Empezamos mareando la perdiz con esto. Razones que se pueden sacar ahí. Esta que es la reina. Pero hemos usado esta en el problema. No se ve, Sergio. ¿No se ve? Un poco a la derecha. Vale. Ahora. Pero podríamos haber cogido esta. Esta es 0,25 o un cuarto. Esta es 4. Esta es 3. Pero tú lo que hablas es que se le dé significado a cada una de las cosas, a todas Claro. las relaciones que se dan. Que se interprete qué significa esto. O ya puestos, pues esto también, ¿no? ¿No? Muchas veces en los problemas de porcentajes, hombre, no siempre hay un complementar. Bolas blancas, bolas negras, pero bueno, ese 75 pues serían alumnos que no están en bachiller. Si es un instituto de solo secundaria y bachiller, pues alumnos de secundaria, si no, pues alumnos que no están en bachiller. Vale, pero por ejemplo, ese 75-25. Sí, 3. O sea, que me estás diciendo que hay 3 alumnos de no bachiller por cada alumno de bachiller. Exacto. Ajá. Y estos serían 4 alumnos del total por cada uno de bachiller. Aquí sería 1/3 de alumno de bachiller por cada alumno de no bachiller. Aquí pues serían los alumnos de no bachiller por cada uno del total y aquí los del total por cada uno de no bachiller. Claro, es que eso, yo además no recuerdo el libro de texto, verlo no. Es en secundaria. Pero claro, es que todo el juego que se puede dar. Claro, y ahí en el currículo también hay un cierto sesgo y muchas veces es conveniente también y se trabaja el interpretar esto como una igualdad.
Vale, claro, no. Y hay falta de información, claro. 25% es muy raro, o sea, en matemáticas, en una matemática descontextualizada, no se trabajan porcentajes. Aquí estamos un poco sería el mensaje contrario de la semana pasada. El porcentaje, su naturaleza nace y muere en los contextos. Uno no está haciendo ecuaciones diferenciales y son porcentajes, y no hay un contexto por ahí. No aparece en álgebra avanzada, ¿no? O en geometría, un porcentaje. Solo cuando trabajamos con contextos. Entonces, trabajarlo descontextualizadamente y perderse que aquí hay dos números, pero que no tienen por qué estar puestos así. Es que esto hace referencia a una magnitud y esto hace referencia, es un 100 que hace referencia a otra magnitud. Un 25% de descuento, pues eso, es 25 euros que te descuentan por cada 100 euros que valía el producto. Entiendo, sí. Y el 75 es el precio final del producto, por cada 100 euros que costaba el producto inicial. Y hacer ese tipo de interpretaciones. Es que eso, es que ya te digo, con un problema, pues, hombre, en secundario, en sexto pues puedes ir más rápido, pero yo veo ahí media hora de trabajo tranquilamente o una sesión. Sí, o más. Pero fíjate que luego vuelve a ser contenido propio de secundaria, ¿eh? O sea, que estamos hablando de un contenido. La proporcionalidad, además, a nivel de desarrollo cognitivo del alumnado, ese pensamiento relativo, ese razonamiento proporcional, se sitúa ahí en esa etapa, alrededor de los 11-12 años. El abandonar, el ser capaz de razonar relativamente, ¿no? El no irte solo a pensamiento absoluto, a razonamientos absolutos. Es que, perdona, es que además Chusa levanta la mano, no sé si lo ha Sí, bajado. hola. ¿Sí? ¿Se me escucha? Vale, perfecto. Sí, nada, en primaria, por ejemplo, el porcentaje se trabaja simplemente haciendo operaciones algorítmicas. No se hace ese desempaquetamiento que Sergio sí que habla en su tesis, y darle sentido a la relación entre las magnitudes que se van a medir. Claro. Es ese problema que estoy viendo, por ejemplo, en el libro, que es esta identificación y el trabajar solo con el 25% de 200, 30% de 600, de forma de generalizar. Claro, si he hecho nada, es lo que estoy diciendo, ¿no, Sergio? Que no merece. O sea, lo que se hace en primaria es calcular porcentaje, o sea, el algoritmo. Claro, pero ya, si quieres hacer este camino inverso, por ejemplo, que hemos hecho, lo de descontar el IVA que decía Pablo. Claro, por eso está la dificultad. Claro, de repente hemos usado el 100 partido por 25, no el 25 partido por 100. Y entonces, si no has dado significado, no has estado trabajando qué significa el 100, qué significa el 25, a qué hace referencia, pues es muy complicado. De todas formas, te digo que en primero de eso sigue siendo complicado. Lo que observo en mi tesis es que en primero, trabajando así, pues hay una especie de colapso. Rompe mucho con su experiencia previa y con lo que tienen ellos en mente, que es el porcentaje, y en segundo de la ESO se obtienen mucho mejores resultados que trabajando de forma tradicional el porcentaje. Ya se ha conseguido romper esa barrera, porque yo en mi tesis lo que hago es trabajar primero y segundo de la ESO.
con los mismos alumnos. Entonces, hay primero una ruptura con lo que conocen sobre el porcentaje y luego ya se alcanzan buenos resultados. Pero, ¿qué es lo que tienen que romper? Que solamente lo consideren como una Como parte. 25%, para ellos es 25 partido por 100 por, prácticamente, ya con el por puesto. O directamente 25 por la cantidad partido por 100. Porque ni siquiera, ni siquiera, no es que quiera que se conecte con la regla de 3, pero ni siquiera el conocimiento del porcentaje suele estar ligado a la regla de 3, sino que suele estar como lo que hablábamos el otro día de calcular 3/4 de. Se trabaja como un operador, como algo que actúa sobre otra cantidad y que 25% pues, de 200 significa 25 por 200 partido por 100. Eso se observa muy claramente porque al principio, claro, la idea de trabajar a través de la resolución de problemas pues es eso, lanzarles los problemas y ellos van haciendo y luego se pone en común y se habla sobre lo que han hecho y entonces con el porcentaje sí que traen una experiencia previa muy marcada de que el porcentaje es multiplicar por 25 y partir por 100. Y además, sobre todo, primero multiplicar por 25, que todavía si hicieran 100 partes. Sí, esa sería otra forma, claro, que sería que eso cuando están luego metidos en el tanto por uno, aunque no lo hagan por este patrón, pues algunos sí que hacen, bueno, pues vamos a calcular cuánto es un 1%. Y entonces, que también les sirve para los problemas inversos, que sería otra forma de resolver este, ¿no? Si 130 es el 25%, pues reparten 130 entre 25 para calcular cuántos alumnos de bachiller o cuántos alumnos le corresponden al 1%. Y luego multiplicarlo por 100 para calcular el 100%, que es el total. Sería otra forma de hacerlo. No es porque trabajar el porcentaje como magnitud me chirría un poco. Pero también lo hacen y es una forma correcta y tiene un significado. El caso es habituarles a, claro, luego hay que dar el salto al álgebra, pero lo que decíamos el otro día, a trabajar con el significado de las operaciones binarias. Cuando tienes dos números y los multiplicas es por algo y el resultado significa algo. Y si tienes dos números y los divides es por algo y el resultado significa algo. Entonces, no damos un paso sin que me digas por qué multiplicas y qué significa el resultado de la multiplicación. Entonces, tu tesis básicamente pretendía que... Mi tesis era diseñar una propuesta didáctica basada en estas ideas para enseñar lo que curricularmente se pide de proporcionalidad en primero y segundo de la ESO, con un tiempo que consideramos equivalente al que normalmente se trabaja la proporcionalidad en primero y segundo de la ESO, pero con estas ideas de trabajar con el significado de las operaciones binarias, con la reducción a la unidad, con qué significa, luego cuando hay proporcionalidad inversa, pues hay que trabajar qué significa el producto de magnitudes, que es otra cuestión complicada, ¿no? Y hacer una propuesta didáctica y ver qué resultados obteníamos. Yo lo hago en 3 ciclos de investigación-acción. Bueno, hago la propuesta, veo lo que ha pasado, la modifico, la vuelvo a hacer y vamos extrayendo ahí conclusiones para ir mejorando la propuesta a lo largo del proceso y ver cómo es la comprensión de los alumnos en torno a la proporcionalidad. Por eso te estaba preguntando, María, ahora por el chat, si primero y segundo eran a la vez o consecutivos. Eran los mismos alumnos. Cogía un primero de la ESO y al año siguiente los segundos de la ESO con los alumnos que había tenido el año pasado, el año anterior. A veces se mezcló algún ciclo, ahora no me acuerdo, es que tuve una lesión y una operación por medio, pero, coger segundo y empezar también con
ese mismo año primeros, pero para el ciclo era coger a los mismos alumnos en primero y en segundo. Era complicado porque también llevábamos un grupo de control y por horarios y por salud y tal, nunca, no siempre pude coger todos los primeros o todos los segundos, y entonces había grupos en los que a lo mejor pues si llevaba 3 primeros y luego cogía 2 segundos, aunque cogiera los segundos que más alumnos de primero hubiera tenido, pues siempre había alumnas que no habían hecho la propuesta o que eran repetidores y entonces no habían hecho la propuesta. Pero eso también era interesante para ver qué pasaba con esas personas, si se adaptaban o no a la propuesta o qué problemas aparecían con ellos. ¿Te refieres a los segundos repetidos, a los que estaban repitiendo segundos? A los que estaban repitiendo o a los que por alguna circunstancia habían cambiado de grupo, porque no eran siempre los grupos, y entonces de un primero que no los hubiera llevado, pasaban a un segundo que sí que los llevaba. Y entonces no habían hecho primero conmigo. Entonces ahí pues llevaba un poco de control de qué pasaba con ellos, los ponía como trabajaban en parejas, hubiera sido mejor en grupos, pero trabajaban en parejas. Bueno, los ponía con alguien que hubiera hecho si había 2, no los ponía juntos, claro. Los ponía con alguien que hubiera hecho la propuesta conmigo el año anterior y tal. Y en general se adaptaban. En segundo cogían la propuesta didáctica aunque no hubieran trabajado conmigo en primero. Les costaba un poquito más porque en primero lo que hacemos mucho es razón, interpretación del tanto por uno, para arriba y para abajo, y luego en segundo ya hay otras cosas, repartos proporcionales, proporcionalidad inversa, y entonces hay que tener claro lo del tanto por uno. Y eso de, que es que no quiero que se me olvide, lo de ilusión de la linealidad, bueno, creo que María levantó la mano y ahora... Sí. María. Sí, que muy bien que hayas dicho eso porque, o sea, todo mi rollo es con la linealidad, claro. Claro. O sea, que como yo, para mí es siempre aplicado, o sea, no trabajo la proporcionalidad en sí, pero en experimentales es constante, o sea, eso está siempre ahí, ¿no? Y entonces me parece, o sea, yo siempre tengo esta guerra porque yo me he aprendido el mantra, no, regla de 3, no, regla de 3, y al final, pues, relativizo porque en realidad a mí me importa un rábano que hagan regla de 3 o no, lo que me importa es que entiendan la idea o que no se hagan un lío con los cambios de unidades que son, excepto en casos rarísimos, siempre son lineales, entonces da igual que hagan regla de 3 o que hagan lo que les dé la gana, ¿no? Pero es una guerra, ¿eh? O sea, en segundo de la ESO es una guerra en física y química, ¿no? Conseguir que claro, no hagan una regla de 3, porque para ellos, además, fíjate, yo creo que tiene más que ver con una cuestión como de tener referentes, ¿no? Si yo coloco los números así, con estas rayas, claro. Lo entiendo y lo veo y es a lo que estoy acostumbrado. Si coloco los números de otra manera, estoy perdido. Entonces, claro, yo con eso no quiero jugar porque me parece que un alumno o una alumna tienen que estar orientados en clase, ¿no? Tener el mayor número de certezas posibles. Y entonces, pues ¿para qué voy? O sea, a mí me interesan más otras cosas, ¿no? Pero es verdad que yo creo que al final pagan un peaje por haber aprendido determinadas cosas regular. No voy a decir mal, ¿eh? Pero... No, o sea, lo de la regla de 3, pues ya te digo, es más viejo que datos. Pero el establecer una proporción sin saber muy bien lo que se está haciendo y entonces decir que se despeja multiplicando en cruz y cosas así, al final es muy similar. Aquí entra, si eres de ciencias, nos vendría bien para hablar de cuál es el papel de las matemáticas y qué hay que hacer en clase de matemáticas, claro. Yo entiendo que en ciencias el papel ahí de la proporcionalidad, no tenéis el papel de construir el concepto de proporcionalidad. Ese es el papel de la clase de matemáticas. Otra cosa es
pues pensar que estamos haciendo un ámbito y entonces utilicemos los contextos, las situaciones que nos da las ciencias naturales para construir el concepto de proporcionalidad, y tendríamos que estar atendiendo a las dos cosas. No podría ser un carácter meramente instrumental si estamos estableciendo un ámbito, ¿no? Porque tendríamos que atender también a construir ese concepto de proporcionalidad, ¿no? No lo he puesto, pero el taller empezaba con, bueno, ¿qué es para vosotros la proporcionalidad? Bueno, y entonces habréis pensado en el problemita este de regla de 3. Luego digo, bueno, pues la proporcionalidad tiene más que ver con esto, ¿no? Tener una función lineal. Bueno, al final, matemáticamente es lo que hay detrás y lo que queremos construir, ¿no? Y las funciones lineales pues tienen algunas propiedades, como que si sumas 2 aquí, pues las imágenes también se suman. Bueno, hay un concepto que vamos a ir construyendo, que vamos a ir ganando algebrización, que vamos a ir ganando cada vez pasaremos a funciones, graficaremos, ¿no? Luego esto tiene que ver incluso con el álgebra lineal, ¿no? Bueno, en fin. Que eso es papel que eso es papel de la clase de matemáticas. Entonces, claro, ahí la lucha en ciencias, pues que si lo han aprendido en clase de matemáticas de forma tal, pues que lo usen así, claro, porque no es tu papel luchar contra eso, ¿no? Y ellos se sienten seguros como se sienten. Lo de la ilusión de linealidad, claro, obviamente la regla de 3 tiene mucho que ver. Siempre cuando nos atacan por Twitter con estas cosas de la regla de 3 y la ilusión de linealidad, pues nos dice un poco que son cosas distintas, que una cosa es resolver el problema con regla de 3 y otra cosa es que no se haya reflexionado sobre que la relación sea de linealidad. Lo que pasa es que está tan íntimamente ligado que es... que se queda muy cojo ese argumento, ¿no? Lo que hemos hecho antes esta pregunta ¿a cada entrada le corresponden siempre los mismos euros? Una reflexión que acabe diciendo sí, o puedo pensar que en el contexto en el que me muevo sí, es razonar que la función es lineal. ¿Vale? Es decir, si a cada entrada le corresponden los mismos euros, cuando yo calcule la razón, estos son los euros. Y estos son las entradas. Cuando yo calcule la razón euros entre entradas, para calcular cuánto le cuesta cada entrada, pues responder positivamente a esto es decir que esto es constante. Es decir, que si yo reparto los euros entre las entradas, siempre me va a dar los mismos euros por cada entrada. Si 2 fueran con carne joven, una con carne de jubilado y las otras 2 normales, esto no pasaría. ¿Vale? Entonces, esta reflexión dice que las relaciones, si la respuesta es positiva, dice que las relaciones de proporcionalidad. Pero claro, si ya estamos razonando que la relación de proporcionalidad implica que la razón es constante, pues utiliza eso para resolver el problema, porque ¿cuántos euros cada entrada? Pues si está razonando ya que sí, que siempre los mismos euros cada entrada, pues calcula eso y entonces luego multiplicando llegas a la solución. Es decir,
La reflexión sobre que la función es de proporcionalidad te justifica también el método de reducción a la unidad. Te está diciendo que el método de reducción a la unidad funciona. No te está justificando la regla de 3 y no te está justificando otro método. Te está diciendo, si siempre le tocan los mismos euros a cada entrada, puedes calcular cuántos euros le tocan a cada entrada. ¿Cómo? Repartiendo. Y luego ya. Vale. Lo que decíamos, si ya sabemos que estamos en el tema de proporcionalidad y sabemos que todo se resuelve por proporcionalidad, pues estamos un poco vendidos. Pero hay dos vías que son las que apuntaba antes. Ampliar problemas y es un poco la misma, pero meter problemas no proporcionales. ¿No? La de ampliar problemas, que también lo decía, me parece, María, por el chat, hablar de densidad, concentración, velocidad. Dice Ignacio de a más. Ah, claro, no he hablado de la más, ¿no? Sí. Un método, antes de esto, sería interesante hablar del problema de la más, a más y a más menos. Un problema muy habitual es que incluso en libros de texto y en clases, esto se detecta muy fácil, no hace falta hacer una investigación muy profunda para ver que esto es bastante habitual. Incluso que no se haya reflexionado sobre por qué no funciona, ¿vale? Muchas veces se justifica que algo es de proporcionalidad diciendo a más de X, más de Y, ¿no? A más entradas, más dinero. Entonces es de proporcionalidad directa, ¿sí? Esto solo te dice que la relación es creciente. ¿Vale? Si pensáis, por ejemplo, en la longitud, este es el caso, el ejemplo que se suele poner típico, en la relación entre el lado de un cuadrado y su área, pues obviamente a más lado le corresponde más área. Pero claro. Pero no por cada centímetro que aumente el lado del cuadrado va a aumentar, le corresponde la misma área de aumento, ¿no? O sea, no por cada... esa razón, si repartes los centímetros cuadrados para ver cuántos centímetros cuadrados de área hay por cada centímetro de lado, no es constante. No siempre hay en la misma cantidad. Aquí hay 1 centímetro cuadrado por cada centímetro de lado y aquí habría 3 centímetros cuadrados por cada centímetro de lado. No es constante. No es de proporcionalidad. Y sin embargo se usa y se abusa de este argumento para decir que una relación es de proporcionalidad. Una relación de proporcionalidad, cuando se grafica, proporcionalidad directa, con magnitudes que son positivas, siempre es una función que es una recta y que pasa por el origen. ¿Vale? Esto lo único que te está diciendo es que la relación es creciente, pero pues hay crecientes así, hay crecientes así, hay crecientes así. Hay infinidad de contextos, de situaciones en los que la relación es creciente y no es de proporcionalidad. Pues la de los teléfonos, ¿no? Pasa que ya no pagamos. Claro, esa es esta. Eran geniales para mí, o sea. Esa es esa. Pero no es continua, hay discontinua, en fin, que... Sí, es afín que ahí en el origen hay una... pagas por el establecimiento de llamada, ¿no? Es la que estás pensando tú. Sí, pero yo creo que había algunas que según cuántos minutos, pues había unos tramos, ¿no? Ah, bueno, claro. Salían líneas horizontales. Si el salto en la tarificación es por minuto, pues van saliendo así.
¿sabes? Tampoco es de proporcionalidad. Pero podemos pensar en que haya un establecimiento de llamada o que te montes en el taxi y la bajada de bandera sea X y entonces ya nada más montarte es una cantidad, o que te cobran en un puesto de patines algo inicialmente y luego por hora, alguna cuestión así. Pero vamos, que hay muchas situaciones, contextos crecientes en los que no son de proporcionalidad. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en el tema de proporcionalidad y muchas veces en primero o segundo de la ESO, también se mete la proporcionalidad inversa. Oigo mucha nieve, no sé si soy yo. Sergio, una pregunta, porque tú has dicho antes, a la hora de identificar la proporcionalidad, ¿no? O sea, que a cada cosa que estemos proporcionando siempre le da los mismos, ¿no? Sí. En el caso del dinero, a cada entrada siempre los mismos euros. Sí. Claro, si lo pones con estos ejemplos, claro, cada minuto es el mismo precio, pero hay un establecimiento. ¿No se lían ahí? Sí, porque ahí hay que... Sí, las afines es uno de los problemas que hay con el razonamiento del tanto por uno, porque se confunden las magnitudes. Claro, si tú estás pensando en lo que incrementa el precio y el tiempo, sí son directamente proporcionales. Pero si piensas en el tiempo total, o sea, en el precio total y en el tiempo, no son directamente proporcionales. Entonces, ahí hay una confusión. Y, por ejemplo, ahí, otra que no hemos mencionado y que es correcta, ojo, es la de pensar que cuanto se multiplica por X una cantidad, la correspondiente se acaba multiplicando por X. En esos casos, en las de funciones afines, funciona mejor esa. ¿Vale? Al final, por ejemplo, mi propuesta es limitada en el sentido en el que yo quiero analizar y estudiar solo ese método de resolución, ¿no? Mi propuesta se basa en a lo bestia tanto por uno y no hay más fuera de ahí, ¿no? Una educación rica requiere trabajar todas las propiedades de la función lineal, que sumas se transforman en sumas, que productos se transforman en productos y que la expresión analítica es f de x igual a k por x. Yo trabajo con lo de k por x, digamos, pero idealmente hay que trabajar que sumas se transforman en sumas y que productos se transforman en productos. Pero habría que trabajar que si quieres que conceptualmente sea todo homogéneo y esté ligado, la caracterización de proporcionalidad, claro, que es que se deduzca, que de una definición se deduzca a la otra. Pero sí. En las afines, como se confunde cantidad total con incremento, ahí da problemas. Es una de las cosas que se observa también en la tesis. Yo he usado este año lo de, en vez de en general de se multiplica el a doble. Sí, a doble, a triple, sí. Sí, pero a veces se lían, no, pero es que es el triple. O sea, por ejemplo, las entradas, si le pones 5 entradas valen 30 euros, ¿cuánto valen 15? Es que es el triple de entradas. Tienen ahí, claro, que no abstraen claro. Problema. Eso es un problema que he tenido yo. De hecho, si pones que 5 es 30 y 10 son 40, como es el doble, sí que es... Ese lo... ¿Sabes? Piensan que es directa porque se ha doblado. Tienen ese... Algunos, no todos, pero he visto que tienen ese... Claro. Esa caracterización es correcta, que a doble, triple, cuádruple es correcta. Sí. Implica otra definición de proporcionalidad, claro. Y entonces implica otros métodos de resolución. Y como los métodos de resolución parece que son un poco más complejos, o sea, si se trabaja la caracterización de a doble de tal, doble de cual.
y tenemos que 5 entradas, lo de antes, ¿no? 5 entradas, 30 euros. 3 entradas, por no cambiar esto, ¿cuánto? ¿Vale? Claro, el trabajar en la definición de a doble doble, ¿qué método nos justifica de resolución? Pues nos justificaría, por ejemplo, voy a cambiar el número, ¿no? Para que lo veamos todos rápido. Si aquí hubiera un 15 en vez de un 3, si hemos trabajado la definición de que proporcional es cuando a doble de una, doble de la otra, triple de una, triple de la otra, pues lo que nos pide el cuerpo o lo que justifica esa definición es calcular cuántas veces caben 15 euros en 5. 3, o sea que esto es el triple, que se puede ver a ojo o se puede calcular, como hemos hecho aquí, y entonces si de esto tengo el triple, pues de esto tengo el triple. Eso que está bien, ¿verdad? ¿No? Que lo está... Esto está perfecto. Y fijaos que es otra secuencia distinta de operaciones. Muchas tablas. O sea, ese mismo problema Claro, el mismo problema, nosotros habíamos propuesto hacer esta secuencia de operaciones. Calcular cuánto era una entrada y luego multiplicar el número de entradas. ¿Vale? Esta secuencia de operaciones es la que he propuesto yo antes. Esta otra secuencia de operaciones es válida, o sea, es válida. Todas son válidas. Nos lleva a la solución correcta y además se puede justificar cada paso. Que es, tengo el triple de entradas, pues me costarán el triple de dinero. ¿Sí? Una primera cuestión a tener en cuenta es ¿qué definición he dado yo de que algo es proporcional? Si la definición que he dado yo es que a cada unidad de una magnitud le corresponde siempre la misma cantidad de la otra, la definición justifica este método. Porque estoy calculando la cantidad de una magnitud que le corresponde a una unidad de la otra. Si la definición que he dado yo de proporcionalidad es que cuando una se multiplica por 2, por 3, por 4, la otra se multiplica por 2, por 3, por 4, esa definición justifica este método. ¿Qué sucede? Que estoy poniendo una estructura numérica en el que la división... O sea, aquí el problema es que esta multiplicación no tiene sentido para la regla de 3, ¿vale? Y los métodos que tienen sentido empiezan con una división. O esta o esta. ¿Vale? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el problema? Para mí problema es que cuando la estructura numérica se fastidia, estos son entradas, no eran euros. Entradas, euros. Entradas, euros. Es más fácil interpretar este cociente, aunque se deje en forma de fracción, como los euros que cuesta una entrada, que interpretar este cociente como las veces que 7 entradas caben en 5 entradas. Eso es, sí, sí. Y decir que 7 es 7/5 veces más que 5. ¿Vale? Entonces, intentando tratar de generalizar, por un lado, los significados me llevan más a que es más, y eso se corresponde, y es el problema que hay en los problemas de porcentajes y demás, cuando tengo los cocientes entre la misma magnitud, lo que parece es que es más fácil interpretar cocientes entre dos magnitudes que cocientes entre la misma magnitud. Y luego, aparte, este me lleva a esta definición, es decir, a esta definición de función lineal o de relación de proporcionalidad, porque yo lo que estoy haciendo es calcular la constante de proporcionalidad. Mientras que este método y esta definición me lleva a la propiedad de la función lineal de que productos se transforman en productos, pero no me lleva a la expresión explícita. No me lleva a decir que el número de entradas, que el precio es 6 por el número de entradas.
que es la primera formalización que se hace de las funciones lineales cuando empezamos con el álgebra. Tengo yo aquí al gato saltándome la pata. Estas etiquetas que se ponen cuando se algebrizan ya los problemas en los que aparecen relaciones de proporcionalidad. Entonces, en nuestra propuesta vamos a saco con esto. Idealmente hay que trabajar todos los significados, todas las definiciones. Y unas tienen sus ventajas y otras tienen... Esto es como los significados de la fracción. Nosotros proponemos trabajar inicialmente con el significado de medida, lo cual no quiere decir que no haya que trabajar e incorporar todos los significados, porque en eso consiste tener un conocimiento amplio de lo que es la fracción, ¿no? Que seas capaz de manejar todos los significados, de hacer conversiones entre representaciones y demás. ¿Tenías otro papel por ahí? Sí, tenía por aquí lo de ampliar problemas y lo de meter problemas de no proporcionalidad, ¿no? Lo de ampliar problemas más o menos lo hemos ido diciendo. Sobre todo meter situaciones de comparación. Lo que has dicho de los zumos, ¿no? Lo que hemos dicho de los zumos. Que de hecho en el currículo de Aragón lo metimos incluso en el primer ciclo de primaria, con situaciones que hacían cosas así muy sencillicas. Pues que, por ejemplo, este no me vale, ¿no? O no quería yo esto. Bueno, yo qué sé. En un vaso echamos 2 azucarillos y para hacer estos 3 vasos echamos estos 2 azucarillos. ¿Qué limonada saldrá más dulce? ¿Vale? Que pensar que no es la cantidad total de azúcar que es la misma, sino que lo estoy diluyendo en una cantidad mayor de líquido y entonces pues vas a ver más porque está la idea de concentración ahí, de densidad, de mi gato aquí apareciendo en la cámara. Incluso empezar de esta forma sin números, de esta forma cualitativa en primer ciclo de primaria, ¿no? Y luego esto, pues ir poniendo problemas que pueden ser incluso de cuál es la mejor oferta, ¿no? Si en tal tienda compro 5 y me regalan 2 y en tal compro 3 y me regalan 1, pues en cuál me están haciendo mejor oferta. Si puedo comprar el número que quiera de paquete, lo que sea. O si mezclo 2 gramos de sal en 5 litros de caldo o de agua y en otro mezclo 3 gramos en no sé qué, pues cuál sabe más salado. Que el chocolate va a tener un sabor más intenso. Ese tipo de problemas. Son problemas que, ojo, se podrían resolver con regla de 3, pero requieren de un manejo, de una comprensión de las situaciones de proporcionalidad bastante elevado. Y hemos detectado que alumnos del grupo de control resolvían por regla de 3, pero es complicado que surge de forma muy minoritaria. Ahí lo normal es calcular cuántos gramos de sal hay por cada litro, cuántas cucharadas de chocolate por cada vaso de leche, lo que sea. La densidad, vaya. La densidad, la concentración o incluso problemas de velocidad. Velocidad de 5 kilómetros. La densidad no, ¿eh? Pues, María, ya tenemos clases. Sí. Volumen y peso. Porque por volumen, claro. Vale. Y esas historias o de velocidad, contextos físicos y químicos ahí vienen muy al pelo. Y luego otra historia también es meter problemas que no sean de proporcionalidad, ¿no? Ahí en mi tesis no hay muchos, meto problemas que no se pueden resolver, que no se puede saber la relación, pero lo ideal también sería meter problemas que se pudieran resolver. Por ejemplo,
Juan y María van a la misma velocidad. Lo que pasa es que me parece más ortopédico que estás metiendo ahí cosas en el problema que en otros no metes, ¿no? Pero Juan ha empezado a correr antes que María, ¿no? Cuando Juan lleva 200 metros, pues María lleva 50 metros recorridos. ¿Sí? ¿Cuántos metros llevará María cuando Juan lleve 400 metros? Claro, la tendencia es que es el doble, ¿no? Es decir, que el doble. Pero no, claro, van a la misma velocidad, pues llevará 350. Eso es. La distancia se va a mantener. Claro, ese es un ejemplo claro de ilusión de linealidad, ¿no? De ilusión de linealidad. A más metros que lleve uno, más metros va a llevar el otro, ese argumento no vale. Claro, valdría decir, oye, y a doble que lleve Juan, va a llevar el doble María, o por cada, ¿vale? Entonces, este es de las que con el tanto por uno se resuelven mal, porque, bueno, ahí la relación que hay es de ese estilo, ¿no? Uno siempre va a 150, claro, que aquí he dicho 350 y es 250. Uno siempre lleva 150 metros más que el otro. Claro, es que es eso, van a la misma velocidad. Pero, Eso claro. es. Pues este tipo de problemas, o problemas como el que hemos dicho antes del área y el lado, o claro, ya depende del nivel y si quiero que se resuelvan o no se resuelvan, ¿no? Los apretones, el de apretones es muy típico. Este lo ponemos en magisterio y caen como moscas ahí, ¿no? ¿Cómo es ese? ¿Cuántos apretones se dan en total los asistentes a una reunión si todos dan la mano a una persona una vez, ¿no? O sea, si están tres, pues se saludan todos. Entonces, Juan saluda a María, Juan saluda a Pedro, Pedro saluda a María y ya está, ¿no? Ya se han saludado todos con todos. Pues han dado tres. Tres personas, tres apretones. Incluso, pues si quieres ser malvado, pues pones un ejemplo. Y ahora preguntas, ¿cuántos apretones se dan en una reunión de 6 personas? Pues ya no son 6, ¿no? Estas son las personas, este tiene que saludar a este, este a este, este a este, este a este, este a este. Este a este, este a este, este a este, este a este. Bueno, aquí sería un hexágono, todas sus diagonales y los lados. Un problema de grafo, en realidad. Bueno, en realidad, sí. Sí, de combinatoria, sí. Al final, bueno, no hace falta hacer eso, ¿no? El 1 saluda a 5, porque se saluda a todos menos a él. El 2 ya está saludado por el 1, tiene que saludar a 4. El 3 tiene que saludar a 3. El 4 tiene que saludar a 2. El 5 tiene que saludar a 1. Y el 6 ya está saludado por todos. Entonces es 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Es una manera de buscarlo. Pero desde luego no son 6, son mucho más que 6. Decía Chus lo de semejanza, dibujar una cuadrícula, un dibujo, por ejemplo un barco, luego que dibujen otro que sea el doble. Claro, ahí ya interviene el área, ¿no? Sí. Hombre, los de semejanza son súper ricos, la semejanza geométrica, porque claro, la semejanza en las fotos y la proporcional en las fotos es lineal en las longitudes. Lo que se mantienen son las distancias, pero las áreas, pues sí,
Si la razón entre las longitudes, que sería la escala, es 2, ¿no? Tenemos una escala 1, 2, las áreas se multiplican por 4. Entonces hay problemas incluso que también de Olimpiada, que he metido alguna vez en las Olimpiadas de Aragón. La fuente de la letra que usamos en un editor de texto habla de la altura. Es una longitud. Sí, el tamaño de la letra, ¿no? El tamaño de la letra de la fuente sí, habla de la longitud, de la altura. Entonces, por ejemplo, cuando pasamos un A4 a A5, lo que hacemos es una reducción de el área a la mitad. Entonces, pues investigar ahí cómo cambia el tamaño de la letra. Una fuente de tamaño 16 no pasa a una fuente de tamaño 8. ¿Vale? Porque la razón lineal es raíz de 2. Como la razón entre las áreas es 2, la razón entre las longitudes es raíz de 2. Entonces, pues ver ahí cuál es el tamaño de fuente que más se aproxima cuando haces una reducción, una ampliación. Son problemas muy ricos, interesantes, pero vamos, yo, por ejemplo, solo trabajo en cuarto de la ESO, este problema que acabo de decir. Pero sí, no he hablado en todo el rato de proporcionalidad geométrica y ahí hay muchas, las escalas y las reducciones y ampliaciones de imágenes. Pero es que con las escalas y si en primaria se hacen determinadas cosas, por ejemplo, coger un mapa y utilizar el compás y coger la distancia, ¿qué distancia hay de tu casa? Y utilizar la escala gráfica, pues yo creo que facilita el trabajo que hagáis después vosotros. Sí, ahí sobre todo hay una cosa que es que hay que pensar que todo eso responde al mismo fenómeno, que es la proporcionalidad y los porcentajes, e incluso lo que has hablado tú antes de las frecuencias relativas, los tantos por cientos cuando hablas de frecuencia. Entonces, intentar homogeneizar, no dar un truco para cada cosa, ¿no? Las escalas se hacen así, la proporcionalidad se hacen así, las frecuencias se hacen así, sino intentar ese significado que esté ahí trabajado de forma que se conecten todos esos conceptos. Claro, es que eso, por ejemplo, a ver, si es que yo después pensando, es que es muy difícil, es decir, aquí tienes la escala, mide la distancia que hay de esta calle o desde este punto a este punto. Lo mides todo y ahora no, es que eso tienes que hacerlo muchas veces, coger la escala o sea, el compás o lo que sea, y cuántas veces, hasta que te des cuenta de que, hostia, dividiendo me sale. Pero el niño no va a pillar eso por muchas veces que se lo diga, porque al final es eso, son truquitos. Y cuando llega a quinto o sexto, se tiene que acordar de tantos trucos que ya no le da su cabeza. ¿Qué pasa? Que es verdad que eso, la regla de 3 es fácil, es incluso intuitiva, ¿no? Esa no se olvida, ¿no? Y además se sigue usando. Y por eso hay tanto gente que la defiende o que... yo qué sé, es que yo me he encontrado gente que ha hecho otra carrera después o tiene su carrera. No, yo es que lo sigo usando y para mí eso es... vale, pero digo, pero date cuenta de que no tiene sentido, es solamente un... sí, pero... O sea, que es difícil convencer de que es solo un truco. Incluso Sí, es que, o sea, tú fíjate que eso es que culturalmente es... A ver, en todo caso, tendría que ir después de haber comprendido el fenómeno. Yo creo que no hace falta, que no hace falta trabajarlo. Pero es que, o sea, que en el máster de secundaria, graduados en matemáticas, en física, de ingenieros, problemas en los que en realidad solo hay que hacer una división o una multiplicación, me he encontrado que me hacen reglas de 3 con un 1. Que eso ya, cuando hay un 1 por medio,
es para pegarte un tiro cuando ves una regla de 3. Dices, si ya tienes lo que le corresponde a uno, ¿no? Solo tienes que hacer una multiplicación o una división. Pero está tan apegado o está tan conectado a que en un contexto de proporcionalidad hago la regla de 3 y a correr, que lo siguen haciendo y lo escriben, ¿no? Está ahí plasmado, que me gusta que plasmen el razonamiento, pero dices, aquí pasa algo, ¿no? Cuando hasta para hacer un problema que se resuelve con una única operación te hacen una regla de 3. Sí, te digo, bueno, y si ya nos metemos la compuesta, pues claro, ahí vienen los problemas. Yo recuerdo darle clase a mi sobrino de proporcionalidad compuesta y a mí me costó, yo tuve que deconstruirme para no tener que, o sea, para no explicarle a él los problemas con la regla de 3. Sí, ahí no nos hemos metido, pero en la tesis, claro, resolvemos problemas de proporcionalidad compuesta, resolvemos repartos proporcionales, repartos inversamente proporcionales, y la idea siempre es un poco la misma, huir de el truco o la fórmula e intentar resolverlos dando significado a lo que a las operaciones entre dos cantidades de magnitud. ¿Qué significa multiplicar dos cantidades de magnitud o qué significa dividirlas? Y yo, así como anécdota, porque además, claro, las clases en la tesis las grabábamos y demás. Tenía una alumna que siempre había ido a clases particulares y demás, que venía quejándose de que esos problemas su profesora de clases particulares que no sabía resolverlos, que le estaba pidiendo a ella que eso no lo... Porque claro, en comparación, en proporcionalidad compuesta hacemos lo mismo. Hacemos, por ejemplo, problemas de comparación, no solo de valor perdido. Entonces, una regla de 3 compuesta, pues no le servía y ya... Por ejemplo, los típicos de albañiles, ¿no? Hacen un muro, tantos albañiles, tantos días. Tú ponías dos muros. Pues pones dos cuadrillas de albañiles y dices, ¿cuál trabaja mejor? Guay, es que, claro. Si es que es... Y entonces no estás preguntando exactamente por un número, pero sí que calcular la constante de proporcionalidad, que serían los metros por día por albañil que se hacen en cada obra, te da la respuesta de qué grupo es más eficiente, o cuál trabaja más rápido, o cuál trabaja mejor. Es que fíjate lo mucho más rico que es. Es decir, estás calculando una eficiencia, es decir, claro, todo lo que tiene la unidad. Y además que yo creo... Desde que me metí lo veo mucho más fácil, claro. Pero y la propia pregunta del problema va al significado de la razón. Eso es. Estás preguntando, o sea, metes ese significado y tienen que interpretar que estás preguntando por eso, ¿no? No solamente el valor falta. Claro. En fin, Sergio, muchas gracias por... Bueno, no sé si quieres contarnos algo más o darnos... Lo que quieras preguntar. María, Chus, queréis preguntar cosas, yo estaría aquí, pero claro, no quiero abusar, que son las 8. Encantado. Te pasaré la presentación que casi no he puesto, que tiene alguna referencia y demás. Yo creo que tu tesis la tengo por ahí. Sí. Claro. Se encuentra fácil y si no está en el PowerPoint. Está en el grupo de Telegram también. Sí. Como no he vuelto a tener sexto en mucho tiempo, pues no le he metido mano, pero yo también pienso eso, y sobre todo el formato de estos talleres, a mí me parece interesante que aunque no toquen las cosas, aunque no te vayan a tocar darlas, lo veas. Entonces, por eso a mí, por ejemplo, me gusta ver qué se hace en infantil si tengo un primero y ver qué se hace en primero o segundo de la ESO, cómo se trabaja si tengo quinto y sexto, porque estás viendo a dónde tiene que llegar y aunque tú no sepas trabajarlo, o si tuviera, o sea, si yo tuviera que coger primero o segundo de la ESO, pues yo creo que podría meterle mano con sudores, pero no hace falta, ¿no? Yo con saber cómo lo estás trabajando, todo esto que has explicado, yo ya me sirve para quinto y sexto saber lo que tengo que hacer. Sí, fíjate, ahí pasa un poco lo que decíamos el otro día de la unidad didáctica del racional que tenemos para primero de la ESO.
La propuesta didáctica de primero de la ESO de mi tesis, le quitas una única sesión, me parece, que habla de proporcionalidad compuesta y sirve para sexto de primaria tal cual. Igual puedes quitar algún contexto que sea un poco más complicado o los de porcentajes, sí, pero tal cual se puede llevar a sexto, quizá, ya te digo, quitando, ya no me acuerdo si es la sesión 8 o algo así, que es la de proporcionalidad compuesta. Claro, Porque no meto ni proporcionalidad inversa en primero. Es todo trabajar el concepto de razón y problemas de comparación y de valor faltante. claro. Es que es eso, claro, si tienes que ir recuperando, deconstruyendo cosas o que no se han hecho, o que se han hecho mal, o que no se han hecho del todo bien, pues claro, lo tienes que paliar tú con tu... Bueno, el currículo ya nos invita a eso, ¿no? El diseño que sigue siendo en espiral, quiero decir que pues quizá trabajar los conceptos básicos un poco más despacio en cursos inferiores, pero eso que lo que hacemos en primero de la ESO es recoger lo que se debería saber de proporcionalidad y meter un poquito más como la compuesta y poco más. Complicar algún contexto y ya está. Ya me he acordado yo también de algo, no sé si ha sido a ti o sobre el tipo de currículum en espiral o nodular, ¿puede ser? Cuando está separado por... Es decir, que trabajo esto y ya no lo vuelvo a trabajar porque ya no, o sea, no doy esto y ahora un poquito más y ahora un poquito más, sino, por ejemplo, yo trabajo la proporcionalidad quinto y sexto y ya no se trabaja más y trabaja otra cosa. No sé si hay propuestas o hay países que trabajen así. Yo creo que, por ejemplo, en Estados Unidos, por lo menos en los cursos altos, que es lo típico que en las series te dicen, tengo álgebra. Álgebra, sí, sí. No tienen matemáticas, tienen álgebra, ¿no? O tienen trigonometría, tienen una asignatura de trigonometría. Aquí en España no pasa. No tengo, bueno, y en Europa en general, yo creo que Pablo igual tiene más idea que yo. Pero no tengo una opinión, o sea, veo puntos a favor y puntos en contra para las dos cosas. O sea, lo que no puede ser, desde mi punto de vista, es que no sea espiral, sino que sea circular. O sea, que estemos haciendo constantemente lo mismo y no avancemos nada. Hay que avanzar. Hay que recoger lo que se debería conocer y seguir avanzando, construyendo sobre ello. Y hay veces que tenemos la percepción de que es que que se han olvidado de todo. Hombre, yo de lo que di en quinto de carrera no me acuerdo de nada tampoco ahora mismo, ¿no? Quiero decir que obviamente se olvidan cosas, pero los conocimientos que tienen o las cosas que han visto, que han trabajado, eso se reconstruye mucho más rápido que si no lo hubieran visto. Entonces, lo que no puede ser es estar ahí una y otra vez haciendo exactamente lo mismo sin avanzar nada. Creo que va todo lo mismo, ¿no? Si enseñas muchos truquitos, tienes que volver a enseñar los truquitos. Si Claro. eso queda bien estabilizado, pues, no sé, yo, por ejemplo, a otra área, ¿no? Lengua. Si yo he trabajado bien los textos descriptivos en primero y segundo de primaria, pues yo no me voy a poner a trabajar otra vez una descripción en quinto. Trabajaré un texto argumentativo, porque es más complejo. Pero claro, si no lo has puesto a escribir, si no le has dado las características, o en quinto podrán hacer un texto descriptivo pues, ya con un tono irónico, ¿no? Dándole más. Pero claro, si la base la has sentado bien, no tienes que volver a trabajarlo. Claro. Entonces, habrá cosas que se presten más y cosas menos. No sé, en ciencia, yo digo, voy a trabajar los animales o los ecosistemas en primero y segundo. Pero claro, el nivel de profundidad no puede ser el mismo que en un quinto y un sexto. ¿Qué haces? ¿Lo vuelves a repetir? Entonces, a mí yo ahí tengo muchas dudas también, como tú has dicho. No sé hasta qué punto se podría hacer de una forma o de otra. María, levanta la mano. Sí, porque, o sea, este tema me toca mogollón, lo del currículum espiral, porque, o sea, yo me pego un mes en segundo de la ESO enseñando a hacer cambios de unidades, otra vez. O sea, y
Bueno, yo ya paso, ¿no? Yo no vuelvo a enseñar a cambiar de unidades, que aprendan en bachillerato y ya está. O sea, bueno, pues utilizo las más comunes y que, o sea, ¿no? Pues uso metros y kilómetros y centímetros y ya está. Y, ¿no? O si tengo que usar milímetros en algún contexto, pues uso, pero se ha acabado. O sea, es que no te puedes pegar después de toda la vida. Además, o sea, yo he dado bastantes años clases de apoyo a niños de primaria, ¿no? Y entonces, o sea, es que lo sé, es que sé que se pegan 2 meses cada curso de primaria trabajando los cambios de unidades. Pues ya está, o sea, ya se ha acabado. Entonces, por un lado estoy ahí pillada porque no lo saben hacer, que es que me parece un derroche de recursos terrible, ¿no? No entienden de qué, por qué ahora en kilómetros, por qué ahora en centímetros, no. Y luego hay que meter un montón de unidades derivadas que son mucho más, o sea, construyendo hacia cuarto de la ESO tienes que meter, o sea, las magnitudes son más complejas, pues son de 3 unidades, de 4 unidades ¿no? básicas, y entonces es súper frustrante. Y la otra mitad del curso estás intentando utilizar expresiones algebraicas, que todavía no. Entonces, ¿qué coño hago? O sea, es que es tremendo. O sea, yo no había tenido segundo de la ESO nunca y el año pasado tuve 2 grupos y claro, no están trabajando las ecuaciones, no deberían estar trabajando las ecuaciones en primero y el profe de mates pues sí que trabajaba las ecuaciones, entonces sí que podía poner, bueno, pues donde pone V, esto es volumen, ¿no? Pues ahí pones algo que sea volumen, o sea, pero es una manera chana, o sea, que estás estropeando toda la gracia y en realidad es porque hay una especie de presión interna, además, no mía interna de los departamentos, cuando el currículum ahora mismo claramente ha dejado fuera de segundo todo lo que sea cuantitativo. O sea, cuantitativo preciso, ¿no? O sea, puedes hablar cuantitativamente de las cosas, pero no hay cálculos y no debería haber cálculos. Bueno, pues es que parece que se les va la vida. Hay que calcular masas moleculares. ¿Qué coño hay que calcular masas moleculares? Sí, pero que entienda lo que es una molécula, por Dios. Y ya. Pues así estamos, o sea, pillaos por un lado, porque en matemáticas o sea, es que no están trabajando esas ideas todavía, entonces no tiene ningún sentido. Y por otra parte, pues hay otras ideas que han trabajado años y años y años, y como si no, es que es increíble, o sea, yo flipo muchísimo y creo que es inútil la espiralidad esa, o sea, es que me parece que es completamente inútil, o sea, yo prefiero, pues sí, mira, voy a trabajar los gases, es que voy a pegar 3 meses trabajando con gases y ya está, y todo lo que tenga que trabajar, pues lo trabajo ahí, las moléculas, la nomenclatura, no sé qué, pero los gases, venga, va, y ya no vuelvo a tocar los gases, nunca más. O sea, no sé, lo veo como que entre que no nos adaptamos a lo que nos dice la norma, o sea, como que hay un lastre ahí, tanto en mates como en todo, me imagino que en todo. No sé, sí, a mí es súper frustrante. Este debate hoy no hay nadie de lengua por aquí, pero bueno, tenemos a los que dais lengua en primaria, ¿no? Que, ¿cómo no voy a estar haciendo sintaxis? Me quitan la sintaxis, ¿qué voy a hacer en lengua, no? Pues no, claro, pues habrá que repensar qué hacemos, claro. Pero es que esto que ha dicho María, cuando hicimos los hilos aquellos sobre la regla de 3 y tal, entró algún profe de ciencias veterano que justamente mencionaba lo de María, que es que falta mucho el manipular magnitudes porque a lo tonto estás haciendo cuentas de cambios de unidades sobre magnitudes de las cuales no tienen ni idea los alumnos en ese sentido porque no han tenido contacto con su manipulación, con lo que son, etcétera. Y claro, se echaban las manos a la cabeza y ahora el currículo pues sí que te da esa salida. Yo estoy completamente de acuerdo con lo de la espiral mal entendida o lo que sea que no te permite salir y que al final la espiral cuando la ves en libros de texto o fichas por ahí es, yo qué sé, si has trabajado operaciones con fracciones un año, al año siguiente también, pero con un nivel más de paréntesis. Si has trabajado operaciones con números naturales, pues al año que viene con una cifra más. Pues no, vamos a avanzar porque es que si no creas tedio
A los que tienen dificultades el año anterior, como tampoco cambias esencialmente la práctica, van a seguir teniendo las mismas. Hay que conectar con conocimientos previos, pero abriendo un poco la mente de lo que pueden hacer los alumnos. Mira, en el tema ese de trabajar las unidades, o sea, hice una unidad inicial, de las unidades de medida, hice una unidad didáctica inicial, ¿no? Bueno, pues contextualizada en el espacio, tal, bueno, para trabajarlas un poco y para ver un poco cómo estaban. Era mi evaluación inicial. Y al final decidí que las iba a trabajar a lo largo de todo el curso. O sea, que no iba a poner una unidad de unidades, porque, o sea, no voy a perder el tiempo que te aprendas todo el sistema internacional, Dios mío, o sea, que sepas cuáles son derivadas y cuáles no, cuando eso está obsoleto, además, o sea, es que es increíble, o sea, entonces las metí así a lo largo de todo el curso y bueno, pues aquí toca concentración, venga, pues vamos a ver, pues a concentración que vamos a usar toneladas por decilitro, no, pues vamos a usar lo que se usa en concentración, ¿no? O sea, al final tienes que hacer unas renuncias que luego a lo mejor ellos pagan el pato, porque luego llegan al siguiente curso y no sabes qué se van a encontrar. Entonces, ese intentar ayudarles para que no se vean en pelotas en el curso siguiente, pues a ver si hacen buenos aprendizajes, a mí me da igual, realmente, pero no siempre tienes garantizado que van a hacer buenos aprendizajes. O sea, que a lo mejor tú también te equivocas, ¿no? Yo también me equivoco, vamos. Yo creo que a veces el problema de la espiral es que a veces, no sé, pero me da la sensación de que se da más de lo necesario en un curso para prepararlo para el año siguiente, ¿no? División de fracciones, eso no se van a enterar, o sea, sí pueden hacer la operación, pero no se van a enterar de lo que es. Entonces, espérate que la espiral llegará. Entonces, claro, si quieres darlo todo y aún ni siquiera están preparados, pues efectivamente es una pérdida de tiempo. Eso es. Por ejemplo, yo voy a tener un cuarto de primaria este curso y los tengo desde primero. Imaginaos todas las ventajas que he podido tener. Y además, yo le doy lengua, matemáticas, plásticas, ciencias. Yo he podido decidir un montón de cosas sabiendo que el curso que viene lo voy a tener yo, no lo va a tener otro. Pero lo que siempre tengo como máxima es decir, yo no te voy a enseñar el algoritmo de la multiplicación, el algoritmo en sí, porque el año que viene vayas a estar con. Yo te haré un montón de multiplicaciones sin algoritmo, ¿no? Utilizando una cajita, el número de veces, descomponiendo, pero lo que es el algoritmo, que te lo enseñe, si acaso que te lo enseñe el que llegue. ¿Por qué? Porque con todas las veces, con todas las cosas lo que yo le haga no le va a perjudicar. Ahora, el tiempo que yo dedique a hacer ese algoritmo, a ir calzado y que se le va a olvidar porque el que llegue después va a decir, es que este no le enseña el algoritmo, no se lo sabe. ¿Por qué? Porque es memorístico, porque es con truquito, pues es un tiempo que pierdo yo y es el tiempo que vuelve a perder el siguiente que llegue. Como eso, un montón de cosas. Que si los sustantivos, los adjetivos, los verbos. Rodea, que no. Si es que el año siguiente no se acuerdan. Te hablo de primario. Si el año siguiente no se acuerdan, ¿qué haces haciendo ejercicio de todo eso? Que sí, que tú puedes coger un texto. Me estoy acordando, por ejemplo, de un poema de Gloria Fuerte que es todo verbos. Hace 3 estrofas, pone niñez, juventud, vejez, y ahora pone verbos, o sea, correr, comprar, no sé qué, o jugar, no sé qué, es todo verbos. Bueno, pues yo le propongo o sea, lo analizamos, vemos el poema de qué partes tiene y ahora, venga, pues ahora escribe tú otro poniendo cosas y ya va intuyendo lo que es un verbo, lo que es, pero dedicarte un día tras otro a lo mismo, sin sentido, cuando estás comprobando al año siguiente de que no se acuerdan, pues entonces eres tú el que tienes que darte cuenta de que lo que has hecho no cuadras. No cuadra, estás dando o haciendo rayas en el agua ahí todo el rato. Cuando yo les pongo, por ejemplo, escribe o descríbeme este personaje y sí lo hacen. A lo mejor no tan rico como lo harían el curso anterior, pero sí lo hacen. O se le olvida, por ejemplo, hacer los párrafos, pero eso sí lo hacen.
Lo que no saben a lo mejor es decir, es que estoy poniendo adjetivos. O no se acuerdan siquiera de que esto era un adjetivo, pero han hecho una descripción con adjetivos. En fin, no sé. En eso sí lo tengo como máxima. Es decir, si yo hago una evaluación inicial o espero que haya una cosa que debe estar por sabida y no sale, los que tenemos que echar una miradita somos nosotros. Y sobre todo como centro. Porque uno solo, pues, claro, en su clase podrá hacer lo que... Pero si el centro entero, cada uno va a lo suyo y no toma ese tipo de decisiones a nivel de línea de trabajo, ¿no? Eso que está diciendo antes Ignasi, voy a hacer la división de fracciones porque el año que viene le va a tocar y no lo haga. Y habla con tu departamento y establece y dice, no, esto lo hacemos en este curso y en este no se toca. No sé, yo creo que es más sencillo que todo lo que estamos o todo lo que intentamos hacer. No sé, quizás sea una especie de complejo, ¿no? Que tengamos, decir, hostia, es que van a llegar sin hacer esto. No sé. Es difícil. Yo creo que es porque no trabajamos juntos. Y además, porque hay dos cosas, no trabajamos juntos y cuando discutes sobre algo, discutes sentido anglosajón, pues no estás de acuerdo. O sea, no irías por el mismo camino. Entonces, no sé, quizá al final pues dices, bueno, pues... Eso, he dicho complejo por eso, es decir, yo cómo no voy a hacer esto. Yo no tengo reparo en quitar, es que ni siquiera pienso que sea quitar. Es que, no sé, es que... Y creo que fue con Pablo una vez cuando también lo hablaba tuiteando, algo de eso. Quitar, o sea, aligerar el currículum lo que hace es profundizar mucho más en lo que vas a trabajar. O sea, es más difícil. Es más difícil. Es decir, que tú en un quinto o en un sexto, en vez de trabajar, pues yo, por ejemplo, trabajo en lengua, 3 tipos de textos, uno por trimestre. Si yo cojo los textos argumentativos o los narrativos, yo cojo un trimestre texto con el cuento. Ahora, una vez una narración oral, otra vez le quito una parte y la completas tú, otra vez es qué hubiese pasado si... Claro, es que si tú, en vez de trabajar 15 tipos de textos o 15 unidades, esta semana hacemos el narrativo, mira sus características, escribe uno de aquella manera, porque es que el niño que va a escribir si no ha visto solamente un ejemplo. Ahora, cuando tú lo trabajas durante un trimestre entero, le tienes que sacar verdadero jugo. Y tienes que buscar actividades para que no se aburran. Y tienes que, o sea, es mucho más difícil trabajar menos currículum en profundidad. No sé si creo que lo he dicho mal. Es más difícil trabajar menos currículum en más profundidad que trabajarlo todo corriendo. Pero bueno, seguiremos viendo cositas de estas. En fin, bueno, no sé si Chu sigue por ahí en la playa. Como decía, el lunes que viene nos enseña cómo... Además, tenemos a Chus en primaria y a Gregorio en secundaria, que los dos trabajan la Thinking Classroom de forma bárbara. Y además me quedé con ganas de preguntarle a Gregorio, y Chus le contestó que se había leído el segundo libro de Peter... ¿Cómo es? Peter Liggett. Eso es. Que es de primaria y las actividades que venían como que a Gregorio no le cuadraban y que faltaba didáctica específica. Así que si yo me estoy leyendo el libro, imaginaos por la gana que tengo de llegar a primero a terminar el libro y después a ser crítico con lo que viene. Así que nada, muchas gracias, Sergio, muchas gracias a Pablo, Gracias. invitado y allegados. Venga. Hasta luego. Venga, chao. 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 Hasta luego.